Hola, hola, vamos a comenzar esta semana número uno en su segunda sesión, para lo cual vamos a analizar esta presentación. Esta semana toca ver Ley de Coblón, presenta a su servidor, doctor en administración Alejandro Domínguez Telles. También soy ingeniero industrial. La ley de Coulomb, aquí como lo dice el autor, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cuando decimos directamente proporcional significa esto que está multiplicando, y cuando dice inversamente proporcional significa que está dividiendo. Podemos expresar lo anterior matemáticamente como, y aquí tenemos la fórmula. Esta F, fuerza de atracción o repulsión, es igual a la constante de proporcionalidad, que significa dónde se está llevando a cabo la atracción o la repulsión. ¿En qué medio físico nos encontramos? Si nos encontramos en el aire, dentro de un cristal, debajo de un líquido, ajá. Por la primera carga, por la segunda carga, siempre la ley de Coulomb nos sirve para dos cargas. Entonces, eso entre la distancia al cuadrado. Ajá. La distancia al cuadrado entre las dos partículas. ¿Qué significan las variables? Bueno, la F es fuerza eléctrica y sus unidades es el newton. La Q1 y la Q2 significan magnitudes de las cargas eléctricas y su unidad es el coulomb. La R a veces puede ser D, es la distancia entre las partículas y se da en metros. La K es constante de proporcionalidad, en este caso el aire o el vacío, y su valor es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Cabe mencionar que aquí tenemos estas unidades, coulombs. No podemos dejar microcoulombs, picocoulombs. También aquí no podemos dejar micrometros ni ninguna otra unidad. Tendremos que transformar si es que vamos a sustituir la fórmula. Otra situación, ¿qué significa este 9 por 10 a la 9? Significa que el 9 tiene 9 ceros. No significa que voy a multiplicar el número 9 en mi calculadora por 10. Solo significa que el 9 tiene 9 ceros. Ahora, podemos omitir este por 10. Es correcto también si coloco 9 y acá arriba el exponente 9, incluso en la calculadora. Y esto solo significa nuestro sistema decimal. A lo largo del tiempo hemos tenido diferentes sistemas. Hemos tenido vigesimal, bueno, en varias partes del mundo. El vigesimal, que es base 20, el sexagesimal, que es base 60, y nosotros, México, América Latina, decimal, porque tenemos unidades, decenas, centenas, unidades de millar. Entonces solamente significa eso, ¿no? No olvidemos que el número que está aquí nos dice cuántas veces se recorre el punto decimal, si es negativo hacia la izquierda, si es positivo hacia la derecha, y si no hay números, se llenan con ceros, ¿vale? Bien, solo significa eso. Vamos a ver un ejemplo diferente al de la plataforma, pero que va a permitir resolver estos ejercicios. Dice problema 1, una carga de 3 por 10 a la menos 6 se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Y aquí tenemos una carga azul y su valor es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Ajá. Y la carga 2 tiene una carga de menos 8 por 10 a la menos 6. Aquí yo me estoy dando cuenta que hay una atracción. ¿Por qué? Porque la ley de las cargas eléctricas dice que los signos diferentes se atraen y los signos iguales se repelen. Ajá. El más y el más y el menos y menos se repelen. Pero más y menos se atraen. Entonces, ya de entrada me doy cuenta que es una fuerza de atracción. ¿Por qué? De hecho, aquí lo dice, ¿no? Lo cual es la magnitud de la fuerza de atracción entre estas cargas. Pero aquí lo podemos ver. Se sobreentiende que cuando el 3 no tiene nada aquí, a la izquierda significa que es positivo. Y aquí sí tiene un negativo. Entonces, un positivo con un negativo,
pues pues significa que son diferentes. Entonces, al ser signos diferentes, hay una atracción, ¿vale? Vamos a ver la solución. Para darle solución al ejercicio debemos de obtener los datos para poder resolverlo de manera directa. Puesto tenemos todo lo que necesitamos y lo que necesitamos es todas estas variables con su valor. Q1 vale 3 por 10 a la menos 6, que es la partícula azul. Q2 es menos 8 por 10 a la menos 6, que es la partícula rosa. LD o la D solita la podemos tener también, es igual a 2 metros, que es la distancia entre estas partículas. Y la constante de proporcionalidad va a ser nuevamente 9 por 10 a la 9. ¿Por qué? Digo nuevamente porque lo vimos como ejemplo en las variables, ¿no? Eh, Siempre que no nos den en un ejercicio donde se está llevando a cabo ese fenómeno, se sobreentiende que es en el aire y va a valer 9 con 9 ceros, o lo que es lo mismo, 9 por 10 a la 9, ¿no? Ajá. Newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Aplicando la fórmula de la ley de Coulomb, recordemos que es esta fórmula, ¿no? F es igual a K por Q1 por Q2 entre D al cuadrado. Sustituimos los valores que ya tenemos. F es igual a la constante, 9 por 10 a la 9. La primera carga, que es la azul, 3 por 10 a la menos 6. La segunda carga, que es la rosa, menos 8 por 10 a la menos 6. Distancia entre ellas 2 metros y dice la fórmula que al cuadrado. Aquí podemos hacerlo con la calculadora, pero también hay una forma de hacerla con ley de exponentes. La regla para la ley de exponentes dice multiplica las bases y luego suma y resta los exponentes. Es decir, en este paréntesis la base es el 3. En este paréntesis la base es el menos 8. Entonces 3 por menos 8 menos 24. Aquí está. Ahora, los exponentes es el menos 6 y el menos 6. Menos 6 menos 6 son menos 12. Ajá. Menos 6 no es cero, porque uno tendría que ser positivo para que fuera cero, entonces es menos 12. Aquí la regla de los exponentes dice, vas a multiplicar por sí mismo este número las veces que diga el exponente. Si aquí fuera 3 sería 2 por 2 por 2, pero como nomás son 2, es 2 por 2, 4. Y también dice el exponente que tenga tu letra por el exponente de afuera. En este caso tuviéramos una m cúbica, o sea, la 3 sería 3 por 2, 6. Pero como no tiene letra, número, perdón, se sobreentiende que está elevada a la 1, 1 por 2, 2. Esa es la explicación, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos que realizar este cociente. A través de que realicemos este cociente, pues ya podemos multiplicar finalmente por la K, que siempre se hace al final, y se acabó el problema. Hemos multiplicado las cargas eléctricas. Recordar que los exponentes se suman y hemos elevado al cuadrado la distancia que los separa. Ahora seguimos con las operaciones. Y aquí estamos. Ya el cociente, la división me dio menos 6 por 10 a la menos 12. Y si utilizo la misma regla que les acabo de mencionar, sería la base es el 9 y el menos 6. Entonces 9 por menos 6 son menos 54. Exponente 9 menos 12 son menos 3 porque el menos 12 es más grande, ¿no? Como valor absoluto es más grande, pues. Entonces, este número es más grande y tiene el negativo, entonces tiene que dar negativo acá. Es una forma de verlo. O como nos decían parece que en primero de secundaria nos decían, el 9 significa tengo, el negativo significa debo. Tengo 9, debo 12, todavía debo 3. Así, no, así me decían a mí cuando iba en primero de secundaria, que era la primera vez que escuchaba yo que existían números negativos, ¿no? Entonces mi maestro en turno, eso es lo que me comentaba, nos comentaba al grupo para que entendiéramos un poquito mejor a qué se referían esos negativos. Bien, nos dio una fuerza negativa, las fuerzas negativas no existen. Esto debido a que no puedes mover un objeto con menos fuerza. Para que haya acción-reacción, tiene que haber una fuerza. Así lo dice la ley de Newton. Para cada acción hay una reacción, pero esa acción tiene que ir acompañada de fuerza. Y no puedes decir que es menos fuerza, ¿no? O sea, no puedes mover objetos sin fuerza. O sea, otra forma de entenderlo sería decir que negativo significa sin fuerza. Voy a mover mi celular
empujarlo sin fuerza no es posible. Se requiere una fuerza positiva para que se pueda realizar la reacción. Ajá. Y esa es una ley de Newton, dice que para cada acción hay una reacción. Incluso hay otra que dice que también un objeto seguirá en reposo indeterminadamente mientras no venga una fuerza externa que cambie esa dirección o sentido, ¿no? Pero obviamente es con fuerza, no puede ser con menos fuerza o sin fuerza. Dijimos que también si vemos un número negativo de fuerza podemos traducirlo como sin fuerza y eso no es posible, ¿vale? Algo así como la ley de la gravedad, no puedes decir que vas a aventar una piedra para arriba y que se va a seguir yendo para arriba indefinidamente. Tiene que regresar por la ley de la gravedad. Así pasa con la fuerza, ¿no? La fuerza, necesariamente para que haya una reacción necesitamos fuerza. Bien, el autor de este ejercicio no nos dice nada de lo que les acabo de mencionar, simplemente dice pasa a lo positivo. Vemos que hay un signo negativo, por lo que ahora no nos sirve interpretar el signo, puesto que el problema nos pide la magnitud de la fuerza. Esto quiere decir que tomaremos la fuerza como un valor absoluto, que vendría a ser nuestro resultado. Entonces lo pasa F es igual a 0.054 newtons y lo pasa positivo y no te dice mucha explicación de lo que te dije yo anteriormente, pero bueno, es así lo maneja el autor. Ahora, aquí encontramos F, ¿no? Ahora en el siguiente ejercicio ya nos dan F, lo que no nos dan es una carga. ¿Cómo se resuelve? Problema 2. Una carga de -5 por 10 a la -7 ejerce una fuerza otra de 0.237 newtons. Aquí ya nos están dando la F que encontramos en el otro ejercicio a una distancia de 3.5 metros. Entonces pregunta, ¿cuál es el valor de la segunda carga? Aquí tenemos la fuerza de atracción o repulsión entre ellos y es de 0.237 newtons. La partícula azul vale -5 por 10 a la -7. La partícula rosa es igual a signo de interrogación porque no conozco su valor. Entre ellas hay una distancia de centro a centro, aunque aquí le ponen de centro a centro, pero ni es necesario. Son partículas tan pequeñas que básicamente es un punto. Entonces, pero para que se entienda, aquí el autor le pone de centro a centro, son 3.5 metros, ¿no? Entonces se sobreentiende que si voy a encontrar Q2 de la fórmula original, voy a despejar voy a despejar a voy a despejar la Q. Ajá. Entonces aquí tengo la solución. En este caso tenemos una incógnita diferente al primer ejercicio, puesto que ahora nos piden hallar el valor de la segunda carga. Esto lo haremos despejando nuestra fórmula asumiendo lo siguiente. La carga 1 vale -5 por 10 a la -7 coulombs. La fuerza en que se atraen o se repelen, aún no sé si se van a atraer o repeler, vale 0.237 newtons. La distancia entre esas partículas es 3.5 metros y la carga 2 es igual a signo de interrogación porque no la conozco. Despejaremos la primera fórmula para obtener Q2. Entonces, aquí está Q2. Ajá. Aquí está Q2. He intentado, les comento, de hecho, en un futuro cercano, va a ser de la siguiente manera. Esto lo voy a ir haciendo. Tengo una tablet la cual permite ir haciendo estos despejes. Es decir, que tengo el lápiz, pues, tengo el lápiz táctil y todo, y lo he intentado y sí lo he podido hacer, he hecho pruebas sin darle clase a nadie, y muy bien, voy cancelando, voy borrando, voy explicando y todo, pero no se graba, no sé por qué. No tengo idea de por qué no se graba. Se graba en mi computadora, más no en la tablet. Estoy utilizando Microsoft Teams y por alguna razón, a veces no hay audio o a veces no hay imagen. Entonces no he podido lograr poder ir escribiendo todo esto en momento real con la tablet. Debe haber un error ahí que lo voy a encontrar. Lo he intentado poco, pero sí, mi idea es esa. No tener nada acá abajo y ir haciéndolo con el lápiz, como lo hago con alumnos presenciales. Ahí no falla porque nomás lo conecto al cañón y lo proyecto, ¿no? Pero en Teams algo está fallando. Me quita el audio, a veces me quita la imagen. Entonces, en un futuro sí lo haré, pero bueno, se entiende. Y la idea es esta, tengo Q2 y tengo dos operaciones que le están estorbando, la multiplicación de Q1 y de K.
y la división de d al cuadrado. Por prioridad en operaciones, primero se quita la d al cuadrado. Entonces nos decía nuestro maestro de secundaria, cuando tú quieres quitar algo, tienes que hacerlo con la operación inversa. La operación inversa a la división es la multiplicación. Entonces aquí arriba es lo que quería hacer con el lápiz, les dé una d al cuadrado. Entonces una d al cuadrado que multiplica con una que divide se cancela y por eso nos queda k, q1 y q2. Pero sabes que lo que haces de un lado del signo igual, tienes que hacerlo del otro. Y aquí se hizo y como no se cancela con nada, pues se queda. Ahora, la Q2, hay dos cosas que le estorban. Bueno, una ya nada más porque es una multiplicación de estas variables, de la K y de la Q1. Entonces aquí vamos a dibujar una línea y abajo le colocamos K y le colocamos Q1. Una K que multiplica con una que divide se cancela. Una Q1 que multiplica con una que divide se cancela. Y queda aquí Q2 igual a todo esto, porque se hizo lo mismo y aquí no se eliminó. Miren, aquí está K por Q1. Solamente el autor agarró esta Q y la pasó para acá para que hubiera un orden, así como leemos letras, textos o como leemos ecuaciones. Lo pudo haber dejado de este lado igual a Q2, pero él dijo, mejor lo paso para acá para llevar más orden y se vale. Ya está la fórmula, lo que queda es sustituir, realizar las operaciones y dar el resultado. Esa es toda la ciencia que tiene este ejercicio. Entonces, ahora vamos a sustituir nuestros datos. Q2 es igual a F, que vale 0.237 por d al cuadrado, 3.5 metros al cuadrado entre la constante de proporcionalidad, o sea, el medio físico donde se llevó a cabo que es el aire, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, menos 5 por 10 a la 7. Aquí elevo el 3.5 al cuadrado, lo multiplico por el punto 237 y me da 2.90. Acá abajo multiplico este 9 por 10 a la 9 por el menos 5 por 10 a la 7 y ya me da menos 4.500. Entonces 2.90 entre menos 4.500, eso me da menos 0.644 por 10 a la menos 3. Aquí no pasa nada con el signo negativo porque finalmente son partículas y las partículas o son positivas o son negativas. Entonces, si nosotros queremos saber si se atraen o se repelen, nos podemos dar cuenta que se repelen. ¿Por qué? Porque esta Q1 que estoy señalando con el cursor es menos 5, ajá, por 10 a la menos 7, negativa. Tiene carga negativa esa partícula y el resultado que acabo de encontrar es de la otra Q y también es negativo. Entonces dijimos que menos con menos se repelen. Ahora, ¿quieres entenderlo mejor? Hagamos una analogía. Los imanes todos tienen un positivo y un negativo. Antes, en los que ya tenemos 40 y más, los maestros tenían cuadraditos que utilizaban en el pizarrón, porque antes era pizarrón, no era pintarrón, era pizarrón metálico, y colocaban los rotafolios y los sostenían con esos imanes. Entonces esos imanes de un lado eran positivos y negativos. Entonces nosotros, pues de niños, nos gustaba mucho colocarlos para repulsión, es decir, mismos signos y los juntábamos para el momento que tú pegabas el imán y quitabas la fuerza, se separaban. Incluso se volteaban y se pegaban del otro lado. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver esta ley de las cargas eléctricas, que cuando teníamos signos iguales se repelían, pero cuando se los volteábamos, incluso no queríamos que se juntara. Nosotros de niños, ¿qué hacíamos? Juntábamos lo más que se pudiera y ya cuando estaba como al tamaño de un cabello, ahí estábamos intentando que no se pegaran y a ver si lo lográbamos, pero pues luego la fuerza, gana y se pegaba, ¿no? Y se pegaban y se pegaban. Por más que tú querías que no se pegaran, pues estaba un signo más y un menos, pues se atraían. Y justo así, esas partículas actúan de la misma manera, como esos imanes. Ahora veo que hay imanes en forma de moneda, pero también de un lado son positivos y negativos. Veo imanes que son en formas de balón de americano, pero también un lado es positivo y uno negativo. Entonces podemos ver esa ley de las cargas eléctricas, ¿vale? Pues ahí está. Ahora vamos a ver otro documento. Vamos a ver otro documento que nos va a permitir entender un poquito más los de la semana. Que ya son más parecidos y que nos van a permitir resolverlos. A partir de lo anterior, encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica entre el electrón y el núcleo del helio.
Ok, en este ejercicio yo estoy suponiendo que tengo un protón en el centro y orbitando un electrón, también un protón y un electrón. Antes de seguir hablando de esa parte, recordemos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, pero a su vez se descubrió que estaba subdividida, a pesar de que es lo más pequeño, todavía tiene una subdivisión, que era, en el centro existen neutrones sin carga, es carga neutra, pero también hay protones con carga positiva y orbitando como un sistema solar, podemos tener uno o dos electrones, se le llaman electrones de valencia. Tú vas a una tabla periódica y te dice ahí cada elemento, hidrógeno, nitrógeno, argón, xenón, etcétera, cuántos electrones libres tiene. Entonces a eso se refiere, que nosotros saquemos la atracción o repulsión. Ahora cabe mencionar que esos electrones, cuando hay compuestos, van brincando entre esos elementos, ¿no? Cuando hay algunos enlaces. Ahora, en el ejercicio que yo tengo un electrón, carga negativa, y un protón, carga positiva, nada más. Si en tu ejercicio a ti te dicen que alguno de los dos son dos electrones o dos protones, pues simplemente antes de colocar el valor del electrón o del protón, colócale por dos. Ajá. Y finalmente no te vas a equivocar, porque el orden de los factores no altera el producto. Si tú colocas hasta el final el 2 o al principio o en medio, no, es el mismo resultado. Ajá. Pero bueno, en mi caso, que tengo un electrón y un protón, es lo siguiente. Se está llevando a cabo en el aire, entonces vale 9 por 10 a la 9 mi K. El valor de mi partícula uno, que representa el electrón, vale menos 1,602 por 10 a la menos 19 negativos. Mi protón es de 1,602 por 10 a la menos 19, pero este ya es positivo. Entonces hago mi multiplicación, arriba me va a dar un número negativo, por obvia razón, porque menos por más es menos. Ya. Cuando tenga el número de arriba, yo elevo el 3,1 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Ya tengo una sola división, hago la división y encontré mi F. Encontré la fuerza de atracción, de atracción, porque es un positivo y un negativo en mi caso. Ajá. Encontré la fuerza de atracción entre ese protón y ese electrón, en newtons, y ya, se acabó mi problema, ¿vale? Entonces aquí lo único diferente que puedes tener tú es que a lo mejor de uno de los dos tengas doble, ¿no? Nada más. Ahora, tomando en cuenta que un amper de corriente significa que circula un coblón de corriente por cada segundo, ¿cuántos electrones circulan por segundo en el cable de un cargador de celular que tiene una corriente de salida de 1,5 amperes cuando ese está funcionando? Entonces, aquí lo más interesante es esto, ¿no? Que dice que un amper de corriente significa que circula un coblón de corriente. Entonces, nos lo pone más fácil, porque si nosotros sabemos que un amper es igual a un coblón, yo voy a buscar en internet cuántos electrones pasan por un cable conductor cuando tengo un amper, y si no lo encuentro, pues cuando tengo un coblón. Entonces ya es más fácil. Entonces, ¿qué datos tengo? Que mi intensidad ahora es de 1,5 amperes, que el tiempo de estudio es un segundo, entonces yo tengo la siguiente regla de tres y con eso se soluciona, con esa regla de tres. Si yo saqué un coblón o un amper de corriente, porque dijimos que es sinónimo, es igual a 6,24 por 10 a las 18 electrones en un coblón, entonces ¿cuánto habrá en 1,5 coulombs? Ajá, una regla de tres. Ahora, este, este número, pues sí es buscado de internet, pero también puede ser que en los recursos de la semana les digan que cuál es el valor más común. No es el único, pero tampoco es totalmente diferente a lo que dicen otros autores, tampoco. Ajá. Entonces nosotros, si analizamos esto, más que dar el resultado, si analizamos qué está pasando, tenemos que ver esto. Dice 6,24 por 10 a la 18. Quiere decir que si yo recorro este punto decimal dos veces, tengo 624 por 10 a la 16, porque ya recorrí dos veces y ahora son 16. Quiere decir que es el 624 más 16 ceros de electrones que pasan en un segundo por ese punto que yo pude haber marcado en el cable del cargador. Entonces, si te imaginas, son miles de millones. Entonces,
pues por eso la sensación de cuando te das un toque es muy desagradable. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de electrones que están pasando por ese cable conductor y luego pasan por tu cuerpo. Por eso la sensación de como que vibra tu mano, porque hay mucho movimiento. Ajá. Ese movimiento a la larga vamos a darnos cuenta que genera calor y al generar calor ya estaríamos aplicando la tercera ley, que es la ley de Joule. Ahorita llevamos dos leyes, que es la ley de Ohm. Ya no se nos debe de olvidar que la ley de Ohm decimos que la intensidad de corriente se da en amperes, que el voltaje se da en volts o voltios y la resistencia en ohms para ambas corrientes, para corriente directa y corriente alterna. Em, pues bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar 1.5 por este número y luego entre este número. Como sabemos que en matemáticas todo lo que dividas entre uno es lo mismo, pues con la pura multiplicación basta y se acabó el problema. De aquí para acá quise hacerte una especie de comprobación, pero me di cuenta que te podía confundir más. Entonces, vámonos a lo fácil y así es como se resuelve. Ahora, una carga eléctrica de 2 microcoulombs es lo que les decía. Debemos tener esto en coulombs. Si nos dice un prefijo, hay que investigar a qué se refiere ese prefijo. En este caso, en las diferentes generaciones, Prepa en línea solo ha puesto lo siguiente: microcoulombs y picocoulombs. Micro significa por 10 a la menos 6 y pico por 10 a la menos 12. Hasta ahorita es lo que ha colocado. Es probable que siga colocando diferentes prefijos conforme vayan avanzando las generaciones para irle cambiando. Es muy, muy probable. Entonces, en este caso, pues tenemos microcoulombs. Experimenta una energía potencial de 15.43 joules al colocarse a 3 milímetros de la otra carga. Aquí tenemos otra situación. El 15.43 joules está correcto, está en sus unidades, pero los 3 milímetros no están en sus unidades. Entonces aquí lo que tengo que hacer, los 3 milímetros, dividirlos entre 1000. Ajá. De otra carga. Determina el valor de esta segunda carga. Entonces, ¿qué datos tengo? Que mi carga uno vale 2 microcoulombs, o sea, 2 por 10 a la menos 6. Aquí lo coloqué ya correcto, 2 por 10 a la menos 6. Que la energía potencial es de 15.43 joules. Está correcta su unidad. Que la distancia es igual a 3 milímetros, o sea, aquí está ya correctamente 0.003. Que la carga 2 es igual a signo de interrogación porque no la conozco. Y aunque no me diga, este fenómeno se lleva a cabo en el aire, entonces K es igual a 9 por 10 a la 9. La fórmula es Q2 es igual a energía potencial por distancia entre constante de proporcionalidad por la carga 1. Sustituimos, hacemos las operaciones y también se acabó el problema. Energía potencial 15.43 joules. Distancia 0.003 metros porque ya dije metros, ya no dije milímetros. Entonces dividí entre 1000 y me quedó 0.003 metros. La K, 9 por 10 a la 9, está en sus unidades. Por la carga 1, 2 por 10 a la menos 6. Una multiplicación, abajo también una multiplicación y finalmente una división. Y encontramos la carga 2, ajá, en coulombs y se acabó el problema, ¿vale? Eso es cómo se resuelve este ejercicio. Ahora, vamos a ver la actividad 2 que tiene que ver ya más directamente con leyes eléctricas, así se le llama, leyes eléctricas, y por ahí en una semana van a encontrar que dice la ley de los focos. Yo le comentaba a sus compañeros que es que esas leyes no solo aplican a los focos, pero así le quisieron poner como título la ley de los focos. Pero bueno, recapitulando, hemos conocido dos tipos de corrientes existentes en el mundo. Una se llama corriente alterna, que tiene que ver con lo eléctrico. Otra se llama corriente directa, que tiene que ver con lo electrónico y es baja corriente, y la otra es alta corriente. Sabemos que en ambas tipos de corriente tenemos dos leyes hasta la semana uno principales, que son la ley de Ohm, que dice intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, la ley de Watt, que dice potencia es igual a voltaje por intensidad, y las unidades pues ya te las irás aprendiendo en el transcurso, ¿no? Ya las repetí muchas veces, que tenemos amperes, volts o voltios, ohms y watts, ajá. Son las unidades que vamos a encontrar en esas dos leyes. Nada más es que te vayas aprendiendo que en cada una no tiene tanta ciencia aprendérselas.
Entonces, hasta semana uno llevamos esas dos leyes. Más adelante vamos a ver otra, o puede ser que otras. Ajá. En una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente dos focos LED de 12 watts, una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. Considera que el voltaje de la instalación es de 127 volts. Les comentaba que 127 volts es el voltaje nominal para casa habitación. ¿Qué significa nominal? El ideal para que los aparatos funcionen súper bien. Ese es el ideal. Pero también cabe mencionar que si tú usas un multímetro, la electricidad no es estática. No es como voltear a ver la hora de un reloj y que diga, son las 8:55. A la electricidad no funciona así. Tú conectas tu multímetro y si aunque tuvieras el nominal te iba a marcar 126.8, 126.9, 127.3, no está estática, todo el momento se está moviendo. Todo el tiempo está moviendo y es lógico, la electricidad no es estática. Entonces, se toma el número cuando tú checas el voltaje, digamos que se toma como el de en medio, porque va a estar subiendo y bajando y en este caso, pues la nominal son 127. También comentamos que a la mayoría de nosotros, al 99.9%, no nos llegan los 127. A la mayoría nos llegan entre 110 y 120. De ahí que se tome para casa habitación 110, para talleres y pequeñas industrias 220 y para las grandes empresas de 220 y 440. Y ya para Comisión Federal de Electricidad y grandes empresas que tienen sus propias instalaciones, subestaciones eléctricas de 17,000 voltios hasta 20,000 voltios o un poco más. He estado leyendo y viendo videos donde hay más, incluso se hace una revisión de cómo unos zapatos, sabemos que el plástico que traen los zapatos en la parte de abajo en la suela ese tipo de hule es el que soporta más la corriente eléctrica. Entonces, cuando tú tienes un cable desnudo y tomas un plástico y lo agarras, te hace los mandados, pero también explicaban en pruebas de laboratorio que cuando la corriente son miles, ni aunque traigas el zapato más, bueno, hay zapatos que te aguantan los 17,000 voltios bien, pero ellos hablaban también de que cuando tienes 20,000 o un poco más, que ya ni siquiera el zapato te protege y pasan la prueba de laboratorio como colocan el zapato, lo aumentan a 20 y tantos mil y se ve el chispazo que sí rebasa el zapato. Pero para voltajes que nosotros vemos en casa habitación, talleres, hasta en las empresas, esos zapatos nunca van a pasar la electricidad aunque pises un cable desnudo, ¿vale? Y ya estamos hablando de miles y eso es muy raro, solamente los maneja Comisión Federal de Electricidad y las subestaciones eléctricas de las diferentes empresas, ¿vale? Entonces, así es como se comporta la electricidad. Em, si se preguntan por qué sé todo esto, porque cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, en mis gloriosos 20 años, yo fui electricista en una empresa alemana. Se llama Robert Bosch y está en Toluca, cerca de una de las avenidas más principales, Alfredo del Mazo. Obviamente yo era ayudante de electricista, porque a los 20 años nadie es electricista. A los 20 años eres muy tonto todavía y cometes errores. Y sí, ya en la siguiente clase les platicaré un poquito de cómo puedes llegar a tener accidentes. La edad hizo que yo tuviera un accidente eléctrico. Afortunadamente traía el equipo de protección, pero sí duré espantado mucho tiempo. Ya lo platicaremos después, porque no basta solamente con colocarte los ejercicios y decirte esta fórmula, las operaciones y que no sepas nada adicional a la electricidad. Tenemos que aprender más situaciones de la vida real, ¿vale? ¿Cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Bueno, hay dos focos de LED. Ajá, esos ya son de los modernos, que luz blanca, poquitos watts y muchos lúmenes, o sea que ilumina mucho, a diferencia de los incandescentes de la antigüedad, que era muchos watts, transparentes, la luz amarilla a través de un filamento que es un resortito muy delgadito y gastabas mucho y iluminaba poco, ¿no? Entonces esto ha ido evolucionando. Entonces, 12 watts, y son 24 watts, más 1200 de la plancha, más 180 del televisor
y 80 del ventilador, lo sumamos y eso se llama potencia total. Ajá. Y ya resolvemos esta pregunta de la potencia total. Ahora, ¿cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando? Usa la ley de Watt. Y sabemos que la ley de Watt es esta. P es igual a V por I. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, voy a ocupar la potencia total. Entonces, potencia total es igual a 1484. ¿De dónde salió ese número? De la suma de esto. Ajá, de la suma total de los aparatos. Todos los aparatos que están en tu casa funcionan a ciertos watts. Tu aparato de sonido, si no le has quitado la etiqueta, dice 1500 watts de potencia, por ejemplo, ¿no? En los datos de una plancha te va a decir qué potencia. Todo maneja una potencia. Los focos ahorradores, los focos no ahorradores, los LED, los que quieras. Y hay unos que funcionan con agua. Si te interesa, búscalo. Enciende con que lo coloques en un vaso de agua, funciona. Chécale, puedes encontrar videos en YouTube de esa tecnología. Entonces, pues bueno, aquí lo que queremos saber es cuál es la intensidad. Entonces, de la fórmula original de la potencia despejo la intensidad y me queda potencia entre voltaje. Intensidad es igual a potencia, 1484, que es esta que sumamos arriba. Voltaje, dijimos desde aquí que era el nominal, aquí lo tenemos, aquí está donde estoy moviendo el cursor, 127 volts, entonces 1484 entre 127, pues me va a dar como 11 a lo mejor, ¿no? O 12. Y yo les dije que ficticiamente yo voy a decir que aquí me dio 25. ¿Por qué? Porque quiero que me quede aquí la respuesta del siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque en las instalaciones eléctricas de casa habitación se utiliza calibre 10 porque aguantas a 30 amperes y tu switch está a eso, tus fusibles del switch están a 30 amperes y los breaks de tu casa, si es que ya es más moderna y ya no tiene switch, sino break, está eso. Entonces, por eso dije que hagamos de cuenta que ficticiamente aquí me dio 25. Entonces, a partir de la información de la siguiente tabla, selecciona el calibre más delgado que puede soportar la corriente de la instalación. Los números más bajos en un calibre significa que el conductor es más grueso y soporta más corriente, pero a su vez es más costoso. Significa lo siguiente, que entre el número sea más pequeño, el cable va a ser más grueso. Un calibre 6, como es muy grueso, aguanta hasta 55 amperes. Yo te dije que una casa habitación aguanta 30, entonces 30 y 30 son 60. Este cable aguanta 55, quiere decir que está casi al doble de lo que aguanta tu calibre 10 con la que te hicieron la instalación de tu casa. Imagínate, para que te des una idea, es el doble, ¿no? De seguro. Ahora, entre más grande sea este número, es más delgadito el conductor. Un calibre 18 apenas aguanta 7 amperes, conecta dos televisiones, una plancha y a lo mejor el microondas y te vas a echar el fusible o el cable. Pues sí, fusible porque detecta, ¿no? Detecta el calentamiento y se bota. Entonces, también eso incluye lo siguiente, que como es calibre 18, es muy delgadito. Por cada metro que yo fabrique, utilizo muy poco cobre por cada metro, por lo delgadito. Aquí el calibre 6 es muy grueso. Al ser muy grueso por cada metro que fabrique me voy a llevar más cobre. Por ende, es más costoso. Lo que dice acá arriba. Dice, entre más grueso, pues más costoso. Entre más delgado, pues menos costoso, ¿no? Entonces lo que te está diciendo con el resultado de arriba, dime dónde te quedarías, pero que no fuera tan costoso, porque si a mí me dijeran, no te va a costar, elige el que quieras, elige un calibre 6. ¿Por qué? Porque aguanta 55 amperes y quiero que mi instalación aguante más. Pero no, el ejercicio dice, gasta menos con el resultado que te dio arriba. Si a mí me dio 25, ficticiamente yo digo, el 25 cabe en 55, pero es costoso. El 25 cabe en 40, sí, pero sigue siendo costoso. El 25 cabe en 30, es medianamente costoso. El 25 ya no cabe en 20. Aquí ya estaría un riesgo. Ya no puedo utilizar el calibre 12 porque yo pondría en riesgo que con poquitos aparatos un cortocircuito. Me doy un giro al inmediato anterior y me quedo en calibre 10. Aquí la respuesta sería, se elegirá calibre 10 porque aguantas a 30 amperes y mi resultado fue 25. Estamos bien, ¿vale? A eso se refiere todo lo que leímos aquí en esta explicación.
y pues se maneja así. Ahora, te voy a dar otro tip para que no solo aprendas de esto, de fórmulas y todo. Te voy a decir la diferencia entre alambre y cable para que cuando vayas a comprar la siguiente vez lo digas de manera correcta. Cable, varios hilos. Alambre, un solo hilo. Recordemos ahorita a lo largo de la vida que hemos visto, cuando pelamos un cable de extensión, varios hilos, por eso se llama cable. A veces encontramos uno que es medio duro de doblarse y todo, lo pelas y es un solo hilo. Ese se llama alambre, ¿vale? Entonces no es lo mismo alambre y cable. Les digo, hay que aprender un poquito más, no solo las fórmulas de las leyes y resolverlas, sino entender un poquito más de electricidad. Bueno, pues ahí estaría el que escojo. Ya para ir cerrando, después de 50 minutos de clase que ya casi llevamos, a Doña Mago se le descompuso su plancha por la que la llevó a reparar con su vecino Raúl, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los siguientes datos: un voltaje de 127 volts y trabaja a 60 Hz, una potencia de 1500 watts. Resuelve cuál es el valor adecuado para la resistencia. Bueno, aquí tenemos un voltaje de 127 volts y trabaja a 60 Hz. Los Hz son unidades de la frecuencia eléctrica. Todo se maneja con una frecuencia, pero en esas dos leyes no manejas frecuencia, no se ocupa, ¿vale? Ahora, si te preguntas si qué es frecuencia, recordemos que nosotros de tal número a tal número se llama amplitud modulada, que es el radio AM. De cierto número a cierto número más alto, ahorita no me sé me lo sabía. De cierto número a cierto número ya se llama frecuencia modulada, que ya tiene que ver con la radio FM, ¿no? Y hay más cosas. Después de eso ya viene todo lo que tiene que ver con el Internet. Ajá. Y entonces, banda ancha, etcétera, ya trabajan a otras frecuencias. A eso se refiere, pero en estas leyes no se ocupa nomás. Aquí el autor te quiso poner que trabaja a 60 Hz para que sepas que también hay una frecuencia eléctrica, pero nada más. Otra cosa, ya nadie y ni existen. Ya si este ejercicio, digamos que fue solamente como para que entendieras, pero ya nadie reemplaza la resistencia de su plancha. Una vez que tu plancha se quema, la quieres llevar y ya ni hay resistencias, así de fácil, ¿no? Ya, y si hubiera, te la darían tan cara como una plancha nueva. Entonces, solamente, meramente es para encontrar un resultado aquí y entendamos un poquito de las dos leyes que llevamos hasta el momento, que es la de Ohm y la de Watt, ¿vale? Entonces, como dice que tengo que encontrar una resistencia y la fórmula o la ley que dice resistencia es la de Ohm, pues me voy a la de Ohm y digo, resistencia es igual a signo de interrogación porque no la conozco, voltaje es igual a 127 volts, potencia es igual a 1500 watts. Entonces yo despejo de la ley de Ohm, despejo a la resistencia, me queda voltaje entre intensidad. Voltaje es el nominal 127 volts, intensidad, y la empiezo a buscar, la intensidad. Por ningún lado tengo la intensidad y digo, no, pues ya no pude resolverlo porque no tengo la intensidad. Pero con las dos fórmulas que llevo hasta el momento, podré encontrar la intensidad con la otra ley, o sea, la ley de Watt. Entonces digo, intensidad ya despejada es igual a potencia entre voltaje. ¿Tengo potencia? Sí, son 1500 watts, aquí dice. Tengo el voltaje también porque dijimos que era el nominal 127. Entonces, 1500 entre 127 me da la intensidad. En este caso dije que vamos a inventar que me diera 10. Entonces, intensidad es igual a 10 amperes. Y ya lo coloco acá abajo. Resistencia es igual a 127 volts entre 10 amperes. Esto es igual a 12.7 ohms. Y encontré la resistencia. Utilicé números ficticios, ahorita aquí porque sé que entre 10 lo puedo hacer porque no me recorro el punto decimal y sé que es 12.7. Lo hice así para no hacer la operación. Así es como se resuelven los ejercicios de la semana. Nada de ciencia, nada de otro mundo. Dicen los alumnos, es uno de los módulos más duros que me han contado mis amigos y familiares. Pero cuando vamos terminando, dicen, no pensé que usted lo hiciera tan fácil. Pues sí, no es difícil, ¿vale? Bien, vamos a dejar de compartir solamente para las indicaciones finales. Indicaciones finales de siempre. No le quiten el número a su actividad.
Si les piden un resultado o dos, ¿cómo se dice? A remarcarlo. Vamos a ser ordenados en nuestras actividades. Si son ejercicios de este tipo, vamos a colocar datos, fórmula, sustitución y resultado. Cuando te pide otra cosa que solamente hay que hacer una multiplicación, pues ahí coloca los factores en la multiplicación. Si te pide una gráfica, pues dibuja la gráfica y ya. Ahí no vas a poder datos, fórmulas, no se puede porque es la naturaleza del ejercicio, ¿no? Pero en los que se pueda, sí. Em, pues bueno, éxito en la siguiente semana. Vamos a ver, hacker, claro, así lo haré. Sí, y de nada, y de nada. De mi parte sería todo. Les deseo éxito y que este módulo se pase más rápido de lo que pensaban. Entonces, de mi parte sería todo. Adiós. Sí, sí, las reviso a la brevedad tus actividades. Nos vemos la siguiente vez. Bye, bye.